de las preguntas, no de las respuestas. Las respuestas hay que mirarlas para contrastar, pero no suelen ser válidas. En cambio las preguntas sí. ¿Por qué? Porque Venezuela desde finales de los 70 experimenta un plan de ajuste neoliberal muy parecido al que estamos sufriendo nosotros ahora, con mecanismos similares de desmantelamiento del gasto social, de trasvase de renta de los ricos a los pobres, de los pobres a los ricos, de tasación de las casas por unos bancos altas y después, cuando viene la crisis, los mismos bancos tasan las casas a un precio infinitamente inferior para quedarse con ellos y encima someter al pago de todavía mayor deuda a los que tenían el crédito hipotecario. Todos los elementos que estamos viendo aquí lo vivieron ellos en los años 80 y 90. Y salieron. Y por tanto sí que puede ser interesante ver cuál fue el proceso que a ellos les permitió, por la vía electoral, porque tanto en Venezuela como en Ecuador como en Bolivia, la solución fue electoral. Es una izquierda que no tiene nada que ver con la izquierda de la revolución cubana, de la revolución nicaragüense, es otra cosa. Entonces, las preguntas que en un momento determinado se hace Chávez en Venezuela son válidas. Por ejemplo, ¿cuál es el sujeto con el cual voy a hacer la transformación? La izquierda marxista siempre ha entendido que era la clase obrera, pero ¿qué haces cuando la clase obrera ya no tiene nada que ver con la que pensó en su día Marx? ¿Qué ocurre cuando tú tienes que contar con sujetos como son los indígenas, en vez del proletariado, el pobretariado? Cuando tienes que contar con el ejército. En una revolución en España, a día de hoy, poca gente pensaría que el ejército puede ser un sujeto de cambio, mientras que parece bastante sensato pensar que es muy difícil creer que España va a transformarse de una manera radical si el ejército no quiere. Basta que miremos a Grecia. Si en Grecia la policía y el ejército decidieran no reprimir al pueblo, la transformación llegaría. Bueno, la conclusión de tu pregunta es que al ser los procesos similares, tenemos que atender cuáles fueron los procesos que llevaron a esos pueblos a enfrentarse con la marginación, la miseria que conllevaba el modelo neoliberal. Pero al mismo tiempo tenemos que entender que en países diferentes las respuestas tienen que ser diferentes. El ejemplo venezolano nos puede servir como piedra de toque, como contraste. Por ejemplo, ellos tuvieron un líder carismático proveniente del ejército que había hecho un alzamiento militar fracasado, que había asumido la responsabilidad, y eso sirvió para que la gente viera en Chávez un referente de credibilidad. ¿Es eso posible en España? Bueno, pues como ejercicio intelectual sirve para darnos cuenta de que es bastante poco probable que algo así ocurriera en nuestro país, ¿no? En cambio, Chávez entendió que como necesitaba el apoyo de la mayoría de la población venezolana y como sabía que la población venezolana llevaba 40 años socializada en valores neoliberales, entendió que o cambiaba la manera de pensar de la gente o estaba condenado al fracaso. Y por eso puso en marcha un proceso constituyente, como una medida pedagógica de obligación a un pueblo que tenía que hacerse con las riendas de su propio destino, entendiendo cuáles eran los problemas, cuáles eran las posibles soluciones sobre las cuales al final tenía que decidir. Yo estudié en Alemania, que es un país central. Soy de España, que es un país semiperiférico, y desembarqué en Venezuela, que es un país de la periferia del sistema mundo capitalista. Así como yo entendía España desde Alemania, también entendía España desde Venezuela y entendí lo mucho que tiene América Latina de la colonia española, de nuestra manera de ser, de nuestra relación con un Estado que siempre es un Estado débil,
de nuestra difícil inserción en el capitalismo. Trabajar en Venezuela con Chávez me ayudó primero a entender que si quieres comprender a un pueblo tienes que primero respetarlo, y no se te van a perder muchas claves. En segundo lugar, para entender a un pueblo tienes que despojarte de muchos prejuicios. Yo me jugué la libertad en España por ser insumiso. Decidí no hacer el servicio militar y tampoco hacer la prestación social sustitutoria, y eso implicaba que íbamos a juicio y dependiendo del juez nos encarcelaban o nos soltaban. Yo tuve suerte, me absolvieron, pero compañeros míos los metieron en la cárcel. Y es curioso que de repente yo voy a colaborar con un militar, una cosa que desde de mis más puras convicciones es lo contrario de lo que yo deseo en una sociedad futura. Ahora bien, para construir esa sociedad futura hace falta ejércitos populares y comprometidos con el pueblo, y ahí me encontré con un militar que me recordaba a los militares leales a la República en el año 36, los militares leales a la democracia en la Francia ocupada, bueno, los militares comprometidos con su pueblo en tantas partes del mundo, ¿no? Al mismo tiempo con Chávez aprendí lo que es el amor a un pueblo, cosa que yo no había visto nunca con tanta pasión en ningún líder español. Chávez era un tipo que genuinamente sentía con su pueblo. Y eso me enseñó muchas cosas. Y después Chávez era una inteligencia espectacular. Espectacular. Una memoria prodigiosa. De ir a sitios donde hacía 10 años que no había estado y acordarse de los nombres de las personas que le habían ayudado cuando salió de la cárcel en el año 94. Y acordarse de quiénes eran, ¿no? Una persona con una capacidad de trabajo muy fuerte, una persona que leía mucho, una persona que nos exigía y nos obligaba a ser mejores de lo que éramos. Por tanto, como yo he dicho algunas veces, yo iba de asesor de Chávez, pero realmente era Chávez el que nos asesoraba a nosotros. Y ahora que estaba diciendo de los problemas que has tenido, ¿también te denunció el PP? Sí, porque yo financié una página web que se llamaba noalaguerra.org, donde las personas que la hacían colgaron la foto de los diputados del Partido Popular después de una votación donde, pese a ser secreta, el 100% de los diputados del Partido Popular votaron a favor de la intervención de España en esta masacre. Y las personas que hicieron la página colgaron las fotos de los diputados y titularon cómplices de asesinato. Y Jiménez Los Santos lo descubrió, lo denunció en la radio y alentó al Partido Popular a que me pusiera una querella criminal pidiéndome 5 años de cárcel. Me dijeron que me retractara, les dije que la página no la había hecho yo, que la habían hecho estudiantes, y me dijeron que diera nombres de estudiantes. Y un diputado del Partido Popular me dijo, si no haces eso vas a saber lo que significa que el peso del Estado caiga sobre tus espaldas. Me dije que al día siguiente a las 12 de la mañana le daba una respuesta. La comparecencia en los juzgados de Plaza Castilla era a las 12:30, y ellos me dijeron que si yo me retractaba o le daba los nombres de los estudiantes, pues que retiraban la querella. Y a las 12 convoqué a los medios de comunicación y les dije que si el Partido Popular había metido el miedo a mi padre y a mi abuelo, que a mí no me lo iban a meter, y que operasen, y que si íbamos a juicio, íbamos a juicio. Porque yo tenía claro que lo que querían era asustarme, para intentar ejemplarizar, castigando a un profesor, el hecho de que la universidad estaba en contra de la guerra. Bueno, al final conseguimos que un presidente que entró en el poder mintiendo, como fue Aznar, acusando a Demetrio Madrid de falsos cargos y por eso se hizo presidente de la Junta de Castilla y León, salió también como un mentiroso, diciendo que había sido ETA y no Al-Qaeda los responsables de las bombas de Atocha. O sea que al final no logramos que nos metieran el miedo, me hicieron mirarme a mí mismo con un poquito más de respeto por no haberme dejado asustar, y encima creo que eso colaboró a que la gente tuviera conciencia de quiénes éramos los que teníamos enfrente, aunque luego desgraciadamente la gente lo olvidó y votaron después con mayoría absoluta a Mariano Rajoy.
Desmantelamiento del artículo 1 de la Constitución. España está dejando de ser un Estado social, está dejando de ser un Estado de Derecho y está dejando de ser un Estado democrático. Está dejando de ser un Estado social por el desmantelamiento de los sectores públicos, está dejando de ser un Estado democrático porque la ciudadanía ya no decide sobre los elementos centrales de nuestra vida política, entre ellos qué ocurre con el dinero, qué ocurre con las finanzas, qué ocurre con la moneda, qué ocurre con la fiscalidad. Y estamos dejando de ser también un Estado de Derecho porque se incumplen los programas electorales o los órganos de justicia de este país están partidizados y por tanto responden al interés de una de las partes. El caso más extremo es que nos hemos enterado indirectamente de que el presidente del Tribunal Constitucional es un afiliado al Partido Popular, lo cual convierte a la división de poderes en un fraude y por tanto convierte en un fraude al Estado de Derecho. No, además es que no es cierto. Yo soy un analista de la necesidad de los movimientos sociales en Madrid y un analista de la casi certeza de que iba a pasar algo parecido al 15M. Pero el 15M, al igual que lo siguiente que ocurra, va a ser un levantamiento espontáneo. No va a estar dirigido por nadie ni alentado por nadie porque el mundo se ha fragmentado. Y en un mundo fragmentado ya no existe, ¿no? Esa posibilidad de que vuelvan a existir los Beatles. Porque en un mundo fragmentado nadie puede representar ya ninguna tendencia tan central como para ser responsable casi de nada, y mucho menos de un movimiento tan magmático como fue el 15M, al revés. Igual que decía que yo no fui asesor de Chávez, sino que Chávez me asesora a mí, yo no fui organizador ni creador del 15M, el 15M me organizó y me creó a mí. Pero en 2 años que lleva más o menos en activo, ¿crees que ha conseguido algún cambio real? Muchísimas cosas. Nos ha impedido que en España sea más fuerte el fascismo. El 15M nos ha ayudado a que la gente no caiga en la explicación fácil de que la culpa es de los extranjeros, o que emerja con mayor fuerza una expresión tipo amanecer dorado, o que la propia UPyD dé un paso más allá y se convierta en un partido directamente racista y xenófobo. Eso se lo debemos al 15M. Sin el 15M no existirían las mareas. El 15M es el que ha obligado al Partido Socialista y a Izquierda Unida a repensarse, aunque eso necesite su tiempo. El 15M nos ha ayudado a entender que esto no es una crisis, sino que es una estafa. Y nos ha ayudado a mirar con ojos críticos a los políticos y a no creer las mentiras de los banqueros. Y también nos ha ayudado a entender algo que es muy difícil de entender, y es que estamos mercantilizando nuestra vida. No lo ha logrado al 100%, porque tú lo puedes lograr en 2 años y sin tener medios de comunicación, sin tener músculo político, no puedes lograr lo que ha logrado el sistema en 50 o 100 años, ¿no? Pero ha sentado las bases. Y todo lo que ocurra de emancipación en España va a ser sobre los hombros del 15. No, Fermín Bouza es un pensador clásico y por tanto no entiende tampoco la condición destituyente que tiene el 15M. El 15M no es una respuesta y Fermín Bouza cree que es una respuesta y por eso no entiende lo que está pasando. El 15M es una pregunta y cuanta más gente hace preguntas, más fuerza tiene la propia pregunta. Por tanto es radicalmente al contrario. Fermín Bouza se mueve dentro de los parámetros democráticos, es un hombre decente y es un buen pensador, pero se mueven los parámetros de la socialdemocracia, que no ha terminado de entender por qué ha surgido el 15M, porque ellos siguen pensando que la socialdemocracia tiene la capacidad de la respuesta. Si fuera así, no hubiera surgido el 15M. Por tanto, fíjate, es muy importante darle la vuelta al argumento. Si el 15M lo que está haciendo es interrogando a lo que no funciona del sistema, cuanta más gente se una a hacer esa pregunta, más fuerte y más contundente es la pregunta. No es una persona gritando el emperador está desnudo, sino millones gritando el emperador está desnudo. Tiene que ser estrictamente pacífica o no va a ser. Fíjate que la lucha armada casi siempre ha sido utilizada por la extrema derecha y por el poder. En el lugar donde más fácil era que triunfara la izquierda después de la Segunda Guerra Mundial, que era en Italia, un lugar que
no podía triunfar la izquierda porque los pactos de Yalta y Potsdam, en el 44 y 45, habían establecido que Italia quedaba bajo la órbita atlantista, ¿no? Y por tanto, Estados Unidos tiene que montar allí una red, que es la red Gladio, encargada de que cada vez que el Partido Comunista podía ganar unas elecciones, hacer atentados y atacarlos a la izquierda. ¿Por qué? Porque la lucha armada nunca ha sido el elemento más eficaz para la transformación en la Europa occidental. La lucha armada ha funcionado en lugares semifeudales, en lugares sometidos a situaciones de marginación y de exclusión terrible. Rusia es el último país que abole la esclavitud en los años 70 del siglo XIX, pero la abole formalmente, en términos reales entra en el siglo XX. Cuba era un país sometido y convertido en un burdel de los Estados Unidos. Nicaragua era un país arrasado por la violencia de un loco dictador como Somoza. Solamente en situaciones, ya digo, de desestructuración radical es posible pensar en la lucha armada. Y en Europa no es así porque en Europa la clase obrera ha ganado batallas. La derecha se hace fascista en los años 30 y nos lleva una guerra, pero son derrotados. Y es la izquierda antifascista la que construye la Constitución francesa del 46, la Constitución italiana del 48, la Constitución alemana del 49, son productos del antifascismo. Y eso que va a generar unas clases medias que consiguen más cosas de las que podía imaginar un obrero del siglo XIX, aunque fuera sobre los hombros de los países del sur, o sobre los hombros de la destrucción de la naturaleza, pero el obrero dice: vivo mejor y mis hijos viven mejor. Es decir, en Europa hay ascenso social, y por tanto la lucha armada no tiene mucha razón de ser. Ahora bien, si se quiebra el ascenso social, si la represión se convierte en un neofascismo, si los ricos caen en actitudes depredadoras con la vida, los cuerpos y la dignidad de las mayorías, ahí surgirá, por supuesto, que la lucha armada, pero habrá una diferencia, y es que tendrá apoyo popular, porque la diferencia entre la lucha armada y el terrorismo es que tenga apoyo popular. A día de hoy, cualquier acción bélica, por ejemplo en España, no tiene apoyo popular, por tanto es terrorismo, y por tanto el terrorismo lo que hace es movilizar a la gente a favor del orden existente. Por tanto, el terrorismo a día de hoy es contrarrevolucionario. ¿Pero ahora mismo crees que existe una clase media en España? Sí, todavía sí, por supuesto. Todavía en España, fíjate, con toda la terrible crisis que tenemos, no sé la última cifra, pero seguro que en torno a un 70% largo, si no más, de los parados reciben prestación. 7, si no 8 de cada 10 parados reciben prestación. Por tanto, pretender que eso va a generar un caldo de cultivo para la lucha armada es muy ingenuo. Diría Marx, es muy pequeño burgués. Es gente que no hace una buena lectura de la realidad, sino que lee su situación personal con un enfado que lo quiere convertir en una categoría. No, su enfado no es una categoría, porque no vas a sumar gente que esté dispuesta a esa exigencia extrema que implicaría la lucha armada. A día de hoy es difícil que la gente haga el esfuerzo de ir a una manifestación. Va a hacer el esfuerzo de coger las armas, es absurdo. Lo que haría es a mucha gente ponerla al lado del orden. A ver lo que no se ve, a levantar velos para que la gente entienda por qué ya no le funcionan los marcadores de certeza de sus mayores, por qué ya no organiza su vida respecto de la religión, las ideologías, la familia, el trabajo, sino que la gente se ha convertido en empresarios de sí mismos, sin darse cuenta. Y cómo se nos ha metido en los tuétanos del pensamiento el individualismo y la competitividad. Es un libro que quiere ser ese ruido que inquieta a Neo en Matrix y que le hace preguntarse si Matrix será real o mentira. Es un libro que quiere ser una subversiva caja de herramientas. Es un libro que quiere
sacar a la gente de su placidez. Y una vez que te ha sacado de la placidez, te ofrece algunas vías para caminar modestamente hacia ese momento de emancipación que en algún momento deberemos construir. En España hay gente que me produce confianza, sí. De hecho, para presentar el libro ayer en Madrid invité a Alberto Garzón, un político que es de Izquierda Unida pero que no es un patriota de partido, y que hay mucha gente dentro de Izquierda Unida que les gustaría echarlo de Izquierda Unida, y por eso me gusta. Que la unión no la haces solamente solamente convocándola, ¿no? La izquierda es muy desunida porque cuando tú luchas contra lo que existe, no tienes la fuerza de lo que existe, sino que tienes que construir, y eso solamente lo puedes construir intelectualmente, la alternativa a lo que existe. Y eso hace que la izquierda se pelee mucho sobre cómo es esa alternativa que has construido o cuál es la metodología para alcanzar esa metodología, porque no tienes elementos reales. La derecha te dice esto es una copa de vino, y por tanto aquí está y tiene su solidez y suena y contiene líquidos y la puedo tocar. En cambio la izquierda dice pensemos en algo que nos saque de la tiranía de la copa de vino, y entonces eso es mucho más complicado, ¿no? La izquierda va a tener éxito cuando convierta su alternativa en un nuevo sentido común. Cuando haga cierto eso que decía Marx, de que nada hay más poderoso en el mundo que una idea cuando le ha llegado su momento. Y necesitamos menos programas como los desenfocados. Es decir que el ser humano es poquita cosa. El ser humano, como dice Comte Sponville, Dios no existe porque es una causa demasiado grande para un resultado tan mediocre. Y este ser humano, que es verdad que somos capaces de cosas maravillosas, pero también somos miserables, somos cobardes, nos sale a veces el depredador, el egoísta, el machista, el explotador. Y hay programas que nos apelan al vientre y nos dicen que eso está bien. Hay programas que son un portavoz de Berlusconi que le está diciendo a la ciudadanía: sed como yo, sed putero, ladrón, mafioso, sinvergüenza, mentiroso, pero mirad qué traje llevo, mirad qué chicas jóvenes insemino, soy un macho alfa exitoso, sed como yo. Y la gente puede ser rehén de ese tipo de comportamientos, mientras que un periodismo crítico, programas como La Tuerca, programas como Salvados, lo que hacen es demostrar la irracionalidad de las verdades oficiales, y de repente su éxito es decirle a la gente que el emperador está desnudo y que eso que la gente consideraba como positivo en el fondo es una basura, pero eso implica romper el sentido común de la gente, y eso no es sencillo. Tú no puedes decir a la gente: idiota, piensa como yo, estúpido, tienes que darte cuenta de que lo que yo digo es lo cierto. La gente no va a hacerte caso con eso. Si tienes que luchar contra el sentido común, tienes que ser mucho más sutil, y por eso tiene éxito Salvados, porque es sutil. No le obliga a la gente a comulgar con las ruedas de molino del nuevo sentido común, sino le hace ver a la gente que su sentido común no funciona. Y por eso La Tuerca también sirve, porque dejamos hablar, porque invitamos al enemigo, porque dejamos que exprese sus argumentos y le decimos: mira por qué no funciona ese argumento. Esa es la metodología correcta. Y como siempre, como nos enseñaron los clásicos, como nos enseñó Gramsci, no olvidar nunca que la verdad es revolucionaria.